Buenas tardes amigos, muy bienvenidos a nuestro encuentro. Como parte del programa, la primera conferencia magistral está a cargo del doctor Javier Kimber. Esta conferencia está titulada Management y Estrategia, Fuente de Innovación en la Era de la Incertidumbre. Sin más, dejo con ustedes a Javier Kimber. Adelante, Javier. La conferencia se titula, como acaba de decir Carlos, Management Estrategia, Fuente de Innovación en la Era de la Incertidumbre. Por lo tanto, trata de un triángulo: estrategia, innovación, que es una de las consecuencias de la estrategia, y incertidumbre, que es la época que nos toca vivir y que es un condicionante, obviamente, de las otras dos, ¿no? También transversalmente va a haber, porque está muy relacionado, temas de liderazgo y temas de transformación organizacional en esta conferencia, por eso, por la relación que hay entre estrategia, innovación, incertidumbre y ellas. Voy a empezar por el menú que vamos a ver en estos unos 50 minutos. Vamos a empezar por la disrupción, es algo que nos marca, estamos en una disrupción desde en marzo del año pasado bastante fuerte a nivel del mundo, y eso obviamente influye en la estrategia. Influye en la estrategia de forma considerable. La estrategia es pensar en el futuro, la estrategia es avanzarnos al futuro, o la estrategia al menos es adaptarnos lo máximo de rápido a los cambios que nos vienen a todos. Por lo tanto, la estrategia por definición es cambio, es innovación. Yo hago una estrategia y hago algo diferente de lo que estoy haciendo, ¿no? Vamos a ver cómo la disrupción influye en la estrategia en dos aspectos: en el proceso de decisión y en el contenido de la decisión. Por lo tanto, en temas de forma, en temas de proceso y en temas de fondo, en temas de contenido. Vamos a ver 4 aspectos de proceso y 5 aspectos de contenido. En el proceso vamos a hablar de la temporalidad, cuándo debemos pensar y decidir la estrategia. Vamos a pensar en la organización, desde el punto de vista de la estrategia, la disrupción, cómo le afecta. Vamos a pensar en el liderazgo también, cómo le afecta esta disrupción al pensar en la estrategia. Y vamos a ver qué tipo de proceso de decisión es el mejor en momentos disruptivos. En cuanto al contenido, vamos a hablar de los apartados del entorno y del interno más esenciales. Vamos a hablar de cómo la misión y la visión aún son más importantes en momentos como los que estamos viviendo. Vamos a ver la necesidad de estructurar como forma de responder a la disrupción y las dificultades que nos provoca. Vamos a ver los modelos estratégicos como formas de estructurar y vamos a ver un modelo estratégico muy sencillo para ver qué nos aporta, y con él vamos a ver 3 formas, 3 opciones de lo que es la máxima innovación, como es tener un océano azul, estar solos, no tener competidores, ¿no? Es la máxima aspiración que una organización puede tener. Por lo tanto, empezamos por el tema de la disrupción, turbulencia, VUCA, llámele como quiera. Hacía muchos años que hablábamos de turbulencias, que hablábamos de VUCA y hablábamos de disrupción, pero realmente aprendimos lo que eran en marzo del año pasado. En marzo del año pasado, en todo el mundo, con una diferencia de pocos días, ¿no?, con la pandemia, realmente se nos llevó por delante mercados, sectores, economías, países, etcétera. Con muy pocas excepciones, ¿no?, porque muy pocas excepciones de sectores favorecidos, fue una disrupción brutal. Y una disrupción que aún dura hoy en día. Esto realmente tiene una influencia muy importante en la estrategia. Tiene importancia esta disrupción porque afecta al entorno de 2 formas. Una primera es que el entorno adquiere esa máxima absoluta turbulencia, ¿no? Los cambios son bruscos, son repentinos. Una disrupción, si miramos el diccionario, es la interrupción brusca de algo, ¿no?
Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? De repente pasa algo y además absolutamente impredecible, ¿no? Por el otro lado, son disrupciones que normalmente deterioran el entorno muy importantemente, ¿no? Todos los entornos, el entorno económico, el entorno social, el entorno sectorial, el mercado, etc. Repito, con excepciones, muy pocas excepciones de sectores, de rubros que se ven favorecidos, pero son muy excepciones, ¿no? Estamos empezando a ver que el deterioro del entorno quizás ya va a empezar a mejorar. Empezamos a ver la luz al final del túnel con el tema de las vacunas. Poco a poco esperamos que el deterioro pues mejore. Lo que yo creo no va a cambiar es que vamos a seguir viviendo en entornos de máxima turbulencia, de máxima disrupción, de máxima buca, llámele como quieran. Eso va a seguir porque tendremos el péndulo de Damocles de que de repente puede volver a pasar algo que nos cambie todo. Eso va a seguir. Y eso en la estrategia obviamente nos la dificulta. Es mucho más difícil pensar y decidir la estrategia si yo no sé, si tengo dificultades en saber cómo va a ser mañana, ¿no? Porque la estrategia es muy a largo, ¿no? Es más difícil, pero es mucho más necesaria tomar decisiones estratégicas. Porque si pasa algo disruptivo, es una obligación tomar decisiones, ¿no? Por lo tanto, es más difícil, pero más necesaria la estrategia. Y además, con otro agravante, tenemos menos tiempo para tomarla, ¿no? Normalmente en momentos disruptivos pasa algo y he de reaccionar muy rápidamente. Con lo tanto, la dificultad de la estrategia aún se incrementa más. La conclusión para mí es que la estrategia se convierte en un proceso ya permanente. Ya no es como hace tiempo que la estrategia la pensábamos a final de año con los presupuestos, ¿no? y después de otro año ya seguiríamos pensando. Hoy en día ya no. Hoy en día la estrategia es permanente, no porque permanentemente yo tenga que tomar decisiones, sino porque permanentemente puede pasar algo que me haga tomar decisiones. Por eso es permanente. La atención tiene que ser constante. No puedo descuidarme ni un momento. Si pensamos en la organización, es obvio que la responsabilidad de la estrategia está en el directorio o por delegación en el CEO, en el director general. Eso es obvio, ¿no? Pero el directorio y el CEO, director general, no pueden estar en una torre de marfil aislados del resto de la organización. Por eso les faltaría información, no tocarían al suelo, no verían la realidad, les faltaría muchísimo. Es por ello que la estrategia y la visión de la estrategia como un proceso permanente y ese vivir la estrategia ha de estar en todos los niveles de la organización, no solo en los 4 de arriba. Entre otras cosas, porque si está así, si está en todos los niveles de la organización, toda la organización estará mirando al entorno, toda la organización estará atenta al entorno. Y los directivos medios o los expertos funcionales son los que normalmente están más en contacto con la realidad, ¿no? Son los que nos pueden dar información muy válida al pensar y decidir la estrategia. Un comercial puede ver, por ejemplo, que el cliente está empezando a cambiar. Un comercial puede ver, por ejemplo, que el competidor empieza a hacer otras cosas. Un técnico puede ver que una tecnología empieza a aparecer. Y esas son informaciones que son básicas para tener como inputs al pensar en la estrategia. Por lo tanto, la innovación y el aprendizaje constante debe estar en la cultura de la organización, no solo en los de arriba. No sirve solo en los de arriba. A mí me gusta mucho una frase de un inglés, de un americano, perdón, Dave Ulrich, es la fórmula esta del G por G. Él dice, para que realmente una organización innove, para que realmente una organización aprenda, ha de generar conocimiento, obviamente ha de generar conocimiento, pero también ha de generalizar este conocimiento, si no nos sirve para nada. Por lo tanto, todos los niveles de la organización han de estar implicados en la estrategia para que también, como decíamos antes,
estén atentos absolutamente al entorno, vivan la estrategia. Y por lo tanto la estrategia debe ser un constante proceso de información, análisis, arriba, abajo, abajo, arriba, sin obviar lo que hemos dicho, lo obvio que al final la responsabilidad es del directorio o por delegación del CEO, del director general. Por lo tanto, quedan obsoletas las estructuras muy jerárquicas, muy autoritarias, muy verticales, muy burocráticas, poco flexibles, con departamentos estancos. No digamos si hay politiquería, hay envidias, ¿no? Hay luchas internas en una organización. Y por lo tanto, vamos más a estructuras que son más planas, que son descentralizadas, que son más horizontales, menos jerárquicas, menos autoritarias, trabajando por procesos, trabajando en equipos, con áreas interconectadas. Aquí el líder normalmente es alguien al que se le sigue por convicción, no por autoridad. Es alguien que hace mejor a los demás, ¿no? Las primeras estructuras que hablábamos es rigidez y estas son flexibilidad. Hoy en día necesitamos estructuras, necesitamos organizaciones flexibles porque la respuesta debe ser rapidísima, como hemos dicho al inicio. Ligado con esto, la estrategia, muchas veces se dice, la estrategia ha fallado. Y no es verdad, porque la estrategia, para que funcione, necesita otros dos vértices de un triángulo. De un triángulo en el cual la estrategia es solo un vértice. Para que funcione la estrategia, la estructura, la organización se ha de adaptar a la estrategia. Mintzberg decía, la estrategia y la estructura son como dos piernas. Si yo avanzo una pierna, si yo cambio la estrategia, la otra pierna le ha de seguir. La estructura se ha de adaptar a la estrategia. Si yo diseño una estrategia y sé que mi estructura no se va a poder adaptar a esa estrategia va a fracasar. Por lo tanto, tengo que tener muy en cuenta al diseñar una estrategia qué estructura tengo, qué estructura puedo, qué organización puedo llegar a tener, ¿no? Por estructura podemos pensar en organización, en todo el tema de organización, procesos, red de jerarquías y relaciones, personal, estructuras, ¿no? Tecnologías, resto de capacidades, cultura. Todo eso se ha de adaptar a la estrategia. Si no lo es, si no es capaz, la estrategia va a fracasar. El tercer vértice de este triángulo que ha de funcionar absolutamente, porque si no la estrategia, ni la empresa, ni la organización va a funcionar, es el líder, es el liderazgo, ¿no? Si una organización tiene una buena estrategia, tiene una buena estructura que se adapta a esa estrategia, pero tiene un mal líder, nunca va a funcionar, ¿no? La estrategia no se va a implementar bien. Si no tiene un líder que motive, si no tiene un líder que comunique, si no tiene un líder que inspire confianza, si no tiene un líder que en momentos difíciles está allí para dar la cara, esa estrategia no funcionará, ¿no? Por lo tanto, mucho más hoy en día, en momentos disruptivos, es como aquello, baja la marea y se ve quién está desnudo cuando baja la marea, ¿no? Por lo tanto, el líder hoy en día tiene una importancia mucho más importante. Necesitamos líderes honestos, responsables, apasionados, sin pasión nunca y excelencia, resilientes mucho más hoy en día, con capacidad de diálogo, con carisma, con humildad, con visión, con pensamiento estratégico, que escuchen, que comuniquen, que motiven, que transmitan confianza. Y como decía, mucho más hoy en día, porque en momentos disruptivos, como hemos visto, mucha más dificultad y mucho menos tiempo para decidir, ¿no? Y además, no nos engañemos, ¿quién decide la estrategia? ¿Quién decide la estructura? ¿No? Pues el líder. Por lo tanto, el líder hoy en día tiene una importancia capital. Si pensamos en el proceso de decisión estratégica, si pensamos en cómo decidimos y cómo pensamos en la estrategia, sin lugar a dudas, hay una forma de un proceso de decisión estratégica que es mucho mejor que los demás, ¿no? Que es la planificación. Sin duda, la mejor forma
de pensar y decidir. La estrategia es planificar. Y es la mejor porque el planificar implica mucho análisis, por lo tanto, mucha información, hay mucho debate, mucha discusión entre el equipo directivo, es formal, es estructurada y le dedicamos tiempo, ¿no? Si yo planifico, pues hacemos, por ejemplo, una primera etapa, nos reunimos el equipo directivo y pensamos en temas de macroentorno, en la economía, cómo está, las regulaciones, la tecnología, etcétera, ¿no? Y decidimos, después de pensar, ¿no? Decidimos. Luego nos reunimos otro día y pensamos, por ejemplo, en el sector, en el rubro. Y pensamos cómo están los competidores, qué movimientos hacen, qué se espera, para dónde van a ir, etc. Y nos reunimos otro día y después de un tiempo y pensamos, por ejemplo, en el mercado, nuestros clientes, los segmentos, que valora cada segmento, qué tendencias hay, qué van a querer en el futuro, etc. Después de otro tiempo nos reunimos y pensamos en nuestros recursos, nuestras capacidades, etc. Y así, después de unas cuantas etapas, decidimos, ¿no? Esto es lo perfecto, esto es la mejor forma, planificar, la mejor forma de pensar en la estrategia. Pero implica mucho tiempo, lo cual es su ventaja, pero también su gran inconveniente. ¿Por qué? ¿Qué pasa en momentos disruptivos? En momentos disruptivos, de repente, bruscamente, pasa algo totalmente imprevisto, ¿no? Estalla una pandemia, hay un atentado tipo 11S, hay un tsunami o un terremoto que destruye, pues, parte del país, hay un terremoto como el que el competidor innova de repente y nos deja fuera de juego, otro terremoto como el cliente cambia, ¿no? Ya no quiere lo que le damos, o que la economía se hunde, o aparece una nueva tecnología, una nueva regulación, etc. Mil cosas pueden pasar, de repente, ¿no? Pasan de repente y se nos queda esta cara. Nos levantamos por la mañana, abrimos la ventana y estamos en otro mundo. Y hemos de reaccionar. Y hemos de reaccionar rapidísimamente, en pijama, porque si nos vamos a duchar y cambiar, ya es tarde, ¿no? Pasa algo y tengo que reaccionar. Y no tengo tiempo de estrategia planificada. Porque la estrategia planificada es mucho tiempo. Y tengo que ir al otro extremo, a lo que se llama estrategia emergente. Pasa algo, reacciono, pasa algo, reacciono. Totalmente lo contrario. Es informal, es intuitivo, una respuesta rápida, directo a la decisión. Porque no tengo tiempo. He de ir muy rápido. ¿Y qué pasa en momentos disruptivos? Obviamente, en épocas disruptivas, es mucho más una estrategia emergente lo que se da. Es mucho más la empresa que tiene, la organización que tiene que reaccionar a algo súbito, a algo imprevisto. Lo cual es una pena, porque es muy importante lo que nos da de ventaja la planificada. Y no me refiero a lo obvio. La planificación tiene un resultado obvio, que es el plan estratégico. Ese es el resultado, ¿no? El input, o el output, perdón, obvio, ¿no? Pero mucho más importante que el plan estratégico es la estructuración, el conocimiento que aporta la planificación a todo el equipo directivo. Después de planificar, todos tenemos claro lo clave del entorno, del interno para la empresa, las grandes alternativas y la situación. Y eso es algo mucho más importante que el plan estratégico. Porque el plan estratégico, si pasa algo disruptivo, por mucho que sea 10 años, a los 2 días, no va a servir para nada, ¿no? Eso lo decía Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, hace ya más de 60 años. Él decía, los planes son inútiles, la planificación lo es todo. En el sentido que he dicho, en el sentido de que los planes, por mucho que sean a muchos años, si pasa algo disruptivo, no van a servir para nada. No se debe cambiar, ¿no? Pero el haberlos pensado es lo que me da la capacidad de poder reaccionar rapidísimamente, ¿no? Es como si no tuviera claro los aspectos clave del entorno y del interno, es como si tuviera que decidir la estrategia a oscuras. Es como si fuera con un carro con muy poca luz, en plena noche, en una carretera con muchas curvas, yendo
conduciendo, manejando muy rápidamente. Porque hoy en día hemos de ir muy rápido, pues tengo muchas probabilidades de tener un accidente. Si yo sé, en cambio, los aspectos clave del entorno y del interno, es la misma carretera, las mismas curvas, el mismo carro, la misma gran velocidad, pero veo. También puedo tener un accidente, es verdad, porque tengo que ir muy rápido. Y porque la carretera es de curvas. Pero tengo muchas más probabilidades de llegar que en el caso anterior. Por lo tanto, la disrupción y que la estrategia sea un proceso permanente me obliga a seguir mis ventajas competitivas, porque están en peligro, pueden estar en peligro en cualquier momento. Tengo que seguirlas, como tengo que seguir las variables clave del entorno, que de hecho están relacionadas. Porque ¿por qué una variable es clave en el entorno? Porque cuando yo he pensado en la estrategia, esa variable, me he basado en esa variable al decidir. Yo al decidir mi estrategia he pensado que la economía estaba de una forma, que la tecnología estaba de otra, que los competidores iban a hacer otras cosas, que el cliente quería hacer otras, ¿no? Por eso todo eso es clave, porque me he basado en eso al pensar en mi estrategia. Por lo tanto, también he de seguir esas variables del entorno, porque cuando cambien, pues mi estrategia se puede afectar y se puede afectar mucho. Por ello es básico seguirlos, lo clave del entorno y lo clave del interno, porque me advertirá de la caducidad de la estrategia, que es algo muy difícil de prever. Y al advertirme de la caducidad de la estrategia, puedo iniciar de nuevo un proceso estratégico de cambio antes de que caduque la estrategia, ¿no? Por lo tanto, básico conocer lo clave del entorno y lo clave del interno. Por lo tanto, podemos empezar a pensar a grandes aspectos del entorno y del interno. Yao Mae hace 40 años nos daba las claves de los aspectos clave del entorno y del interno. Decía algo muy simple. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es servir al cliente, ¿no?, mejor que los competidores con nuestras capacidades, ¿no? Las 3 Cs de O'Mahony, ¿no? Por lo tanto, ya nos da los dos grandes apartados del entorno, mercado-sector, y el gran apartado, uno de los grandes apartados del interno, las capacidades. De hecho, nosotros como organización, como empresa, estamos constantemente pensando en mercado y sector, porque nos va la vida, ¿no? Estamos pensando en mercado porque cuando el cliente deje de querer lo que nosotros le ofrecemos, estamos muertos. Estamos pensando en competidores porque en el momento que sean mejores que nosotros, también estamos muertos. Por tanto, estamos totalmente día a día imbuidos en mercado-sector. Pero hay un tercer gran apartado del entorno, que es el macroentorno. Macroentorno, ¿no?, el denominado, ¿no?, PEST, por político, legal, económico, social y tecnológico, o PESTEL si se le añade un quinto, que es el medioambiental o ecológico. Para mí el quinto es mucho más amplio. Para mí el quinto implica también catástrofes naturales, como puede ser el Niño en el Pacífico, fenómeno El Niño, como puede ser un terremoto, o atentados, ¿no?, tipo el 11S, o la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Por lo tanto, estamos muy imbuidos en mercado sector, porque nos va la vida, como decía, pero hemos de pensar que las grandes disrupciones vienen del macroentorno. Las grandes disrupciones que arrasan completamente mercados y sectores en países sin distinguir pues ningún tipo de temas, vienen del macroentorno, ¿no? Como acabamos de ver, la pandemia, catástrofes naturales, que la economía se hunda, etc., ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos de tener muy claro, ¿no?, aspectos del entorno de estos 3 grandes apartados, macroentorno, sector, mercado, y aspectos del interno como pueden ser capacidades, actividades. Si nosotros hemos de reaccionar rapidísimamente a una disrupción, hemos de tener muy claro para nuestra empresa qué dimensiones son clave para nosotros
del macroentorno del sector y del mercado, como también, que es clave para nosotros, de capacidades y actividades, ¿no? Si no tenemos claro esta tabla, es muy difícil que podamos reaccionar al segundo a un cambio disruptivo del entorno. El problema, alguien pensaba, es que hay muchísimas variables del entorno, y es verdad, hay muchísimas variables del entorno, pero la buena noticia es que muy pocas variables del entorno son clave para nosotros, para una empresa, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué variables del entorno, del macroentorno sector mercado, son claves para nosotros? Muy fácil. Las variables del entorno claves para una empresa son las que cuando cambian, la empresa ha de cambiar la estrategia. Y esas son muy pocas, muy pocas. Por eso aquí no he dejado mucho espacio, son muy pocas. Lo mismo en el interno. En la empresa tenemos muchas actividades, tenemos muchas áreas, no muchos departamentos, pero muy pocos son claves, ¿no? Esto lo dejo para más adelante, el ver por qué, cómo podemos saber las actividades clave. Cuando hablemos de modelos de negocio lo veremos. Por lo tanto, como son muy pocas, tanto en el entorno como en el interno, las podemos conocer y las podemos seguir, porque son muy pocas. Vamos a hablar de misión, visión, que son dos conceptos muy importantes y que además en momentos disruptivos nos dan mucha más oportunidad, porque son momentos de cambio, momentos, por lo tanto, también que tenemos muchas más oportunidades con ellas. Y tanto en misión como en visión hay algo que nos va a dar muchas más oportunidades, ¿no? Que es la actitud con que lo afrontemos, ¿no? La ambición con que la afrontemos, ¿no? El inconformismo, la pasión con que afrontemos estos dos conceptos, ¿no? Es como los deportes, no llega a ser una figura el que está mejor preparado genéticamente. Llega a ser una figura que está preparado genéticamente para serlo, pero el que tiene más pasión, más actitud, más inconformismo, ¿no? Ese es el que llega a ser una figura. Lo mismo en la empresa, lo mismo en la organización. Cuanto más ambición, cuanto más inconformismo tengamos, más opciones de innovar, más opciones de tener ventajas competitivas, ¿no? Lo vamos a ver. Primero definir muy rápidamente el tema de la misión. Si yo preguntara a los asistentes si la misión es a qué me dedico, cuál es mi negocio, es la respuesta a esta pregunta, y yo hago esto, estoy seguro que la mayoría saldría como definición, pues fabrico botellas de vidrio, ¿no? Y es una buena definición, de misión, pero es incompleta. Es incompleta, entre otras cosas, pues está muy orientada al producto. Yo hago botellas de vidrio, me moriré con el vidrio, ¿no? Para que no nos pase esto, el concepto negocio de Abel es algo muy, muy sencillo, pero muy completo, que es lo mejor que podemos tener, algo muy sencillo, muy completo, para definir la misión, ¿no? Son tres preguntas, el qué, a quién y cómo, que nos enmarcan muy bien lo que es la misión, ¿no? ¿Qué necesidades queremos satisfacer en nuestro negocio? ¿A quién se las queremos satisfacer? ¿O a quiénes? Porque podemos ir a varios segmentos. ¿Y cómo? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué know-how? ¿Con qué conocimiento lo vamos a hacer? ¿No? Esto me enmarca, ¿no? Me enmarca como un marco de un cuadro, como un marco de una pintura. Lo de dentro del marco que definen estas tres preguntas es mi negocio, lo de fuera no es mi negocio, ¿no? También puedo ver la misión como un cuadrilátero. Me va a decir con quién me voy a pegar. ¿Con quién me voy a pegar? Pues con las empresas que tienen la misma misión que yo. Por eso necesito la estrategia, para no ser yo el que me quede tumbado en la lona empresarial, ¿no? Si aplicamos el concepto de negocio de Abel, estas tres preguntas al ejemplo anterior, las respuestas ¿cuáles serían? ¿Qué necesidades estoy satisfaciendo si yo fabrico botellas de vidrio? Pues envasar, ¿no? Estoy satisfaciendo la necesidad de envasar. Aquí en este caso muchos segmentos, muchos rubros potenciales, por ejemplo el vinícola, el lácteo, gaseosas, aceite, etc., ¿no? ¿Cómo? Con la tecnología del vidrio. Antes, cuando definíamos
fabrico botellas de vidrio, de hecho solo estábamos en el cómo, por eso era incompleto, ¿no? Por eso era incompleto. Por lo tanto, el concepto negociable es una manera de poder definir la misión de una manera muy completa, ¿no? Y muy sencilla además. Y además nos da las opciones de poder innovar nosotros dentro de la misión, porque nos da 3 opciones de preguntarnos si podemos hacer otra misión. Por ejemplo, si yo tengo como tecnología el vidrio, además de envasar, podría, por ejemplo, dedicarme a decoración, porque domino el vidrio. Y además, por ejemplo, si envaso, si además de estos sectores, podría pensar, ¿por qué no voy al cosmético y al farmacéutico? Les envaso también. O si me dedico a envasar, puedo pensar, pues además de la tecnología del vidrio, puedo ir a la tecnología, por ejemplo, del plástico, ¿no? Y la misión es la primera opción de conseguir un océano azul. Es la primera opción de la innovación absoluta que me lleva a estar solo, a no tener competidores, porque normalmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un océano absolutamente rojo, rojo de la sangre que hay de la competencia que tenemos, ¿no? La misión me da una primera opción de dejar mi rubro, dejar la sangre en el agua de mi rubro e irme a otra misión, en donde estaré solo, en la que el océano es azul, ¿no? Para eso tengo que tener una misión única, una misión innovadora. Para eso tengo que dejar a mi rubro con el qué, a quién y cómo del sector, de mi sector, y yo hacer otro qué, a quién y cómo, distinto al anterior, ¿no? Y por lo tanto, estar en un océano azul, porque me he creado otro, he innovado en la misión y estoy solo, ¿no? Ejemplos de estos en la historia, unos cuantos, ¿no? Obviamente todo caduca. De él hace tiempo que le caducó el modelo, ¿no?, innovador de misión y el original de Amazon también, pues que Amazon ha evolucionado y ha diversificado en diferentes negocios, ¿no? Pero, por ejemplo, Swatch fue el primero en poner plástico, el cómo, en un reloj, ¿no?, etc. Circo del Sol es el más conocido, ¿no?, como ejemplo de océano azul, ¿no? Es un circo que no es un circo, ¿no? Dejó los animales, dejó las grandes figuras como el domador y le añadió en cambio pues arte, ballet, etc., ¿no? Y hizo otra misión, ¿no?, un océano azul, ¿no? Por ejemplo, el caso del Bulli. El Bulli fue el mejor restaurante del mundo durante muchísimos años hasta que su dueño, Ferran Adrià, lo cerró. Lo cerró cuando era el primero del mundo. El Bulli no era un restaurante de lujo. Un restaurante de lujo, ¿qué necesidades satisface? Pues comer exquisitamente en un ambiente y un servicio, ¿no?, de lujo, ¿no? ¿Cómo? Pues materias primas de primera calidad, servicio muy profesional, un entorno de lujo. ¿A quién? Pues diferentes perfiles que están unidos por una capacidad adquisitiva muy grande en ese momento, ¿no? Unos tienen esa capacidad para cada día, otros una vez al año, otros nunca más, ¿no? Pero están unidos por eso. ¿Qué hizo Ferran Adrià? Ferran Adrià se fue al cómo, ¿no? Invirtió en I+D y desarrolló tecnología y utensilios de alimentos. Cerraba cada año medio año para investigar. Medio año cada año. Y creaba cada año platos totalmente nuevos, ¿no?, porque tenía tecnología, ¿no? Por ejemplo, tenía la tecnología, ¿no?, de la técnica del humo, tenía la técnica del destilado, tenía la técnica del nitrógeno líquido, de la esterificación, de la liofilización, de la encapsulación. Parece más un laboratorio químico, ¿no?, que un restaurante. Pero eso hacía que sus comidas y su alimento era único, absolutamente único, y además decenas y decenas de platos nuevos cada año, ¿no? Por lo tanto, ¿qué consiguió? Que las personas que iban al restaurante no iban a comer. Comer hay muchos, ¿no? Iban a experimentar, porque era único, ¿no? Iban a experimentar, como ir a un parque de atracciones, ¿no?
Tanto atrajo muchísimos perfiles de un poder adquisitivo aún mayor que los anteriores, ¿no? Tanto océano azul. ¿Qué es lo contrario de esto? Una misión obsoleta, una misión caduca, que normalmente pasa a compañías o puede pasar a compañías como estas que dominaban el mundo y en muy poco tiempo tienen misión obsoleta, ¿no? Cuando la misión es obsoleta, la misión no es un marco ni es un cuadrilátero. Cuando la misión es obsoleta, lo que es un ataúd. Es un ataúd porque la compañía está muerta. Hay que reaccionar antes de que la misión se vuelva obsoleta. Si pensamos en visión, la visión es otro concepto fundamental porque me da dos cosas, de hecho, básicas, ¿no? Me da dirección, lo que quiero ser y no soy, me da dirección y me ha de dar motivación, pasión, ¿no? Por lo tanto, ha de ser un reto, pero no utópico, ¿no? Porque es fundamental este componente, como decíamos antes, de motivación, de pasión, ¿no? Porque capacidad sin pasión no llega a excelencia. Para llegar a la excelencia, por mucha capacidad que tengamos, si no tenemos pasión no llegaremos, ¿eh? Se necesita pasión en toda la organización, como decíamos antes. No vale que sean los 4 de arriba mucha pasión y los demás riéndose, ¿no? Y al pensar en la estrategia, a mí me encanta llevar y recordar a William Blake. William Blake fue un grabador, fue un poeta y fue un pintor inglés que nació hace más de 250 años. William Blake tiene que se llaman los proverbios del infierno, y uno de estos proverbios del infierno dice algo que para mí es la plasmación de la visión. Dice, lo que hoy es evidente, una vez fue imaginario. Eso para mí eso es visión, ¿no? Todo lo que hoy vemos evidente, una vez alguien lo imaginó. Todos los productos y servicios que tenemos hoy, ¿no? Todos, ¿no? Y si le damos la vuelta, aún nos veremos más. Hemos de imaginar algo que mañana será evidente para otros, ¿no? Eso es visión. Eso es la frase que te transmite que es visión. Y eso alargado, eso potenciado, me lleva al gestionar versus crear. Hemos de gestionar, ¿no? Hemos de gestionar porque si no vamos a sobrevivir, ¿no? Gestionar es explotar nuestro negocio, ¿no? Y eso nos garantiza el corto y el medio plazo. Pero si queremos el largo, también a la vez, paralelamente, hemos de crear, ¿no? Hemos de explorar nuestro negocio, no solo explotar nuestro negocio, ¿no? Hemos de ir más allá, hemos de buscar nuevos modelos de negocio para que cuando el modelo actual caduque, ya de estar preparados para otro, ¿no? Buscar nuevas necesidades de clientes, buenas formas de satisfacerlos. Por lo tanto, a la tabla anterior le hemos de añadir también visión, misión, estrategia, los aspectos claves de esto, a los que teníamos ya antes, hemos de añadirle estos 3 aspectos básicos. Nosotros hemos de tener todos estos aspectos, las dimensiones claves de estos aspectos muy interiorizadas, muy bien sabidas, para realmente poder reaccionar rápidamente. Si no, ¿cómo lo voy a hacer? La estrategia es a largo, esto es una obviedad, no es un año, no es hoy, es a 1 año, 2, 3, 4, 5, de hecho yo intentaré que sea lo menos largo posible, ¿no? Pero esto no depende de mí, depende del tipo de decisión estratégica, el plazo, ¿no? La estrategia es a largo, pero estamos en un entorno turbulento, como hemos visto, o disruptivo, o buca, llámale lo que quiera. Y que, como hemos visto, no sabemos ni cómo va a ser mañana, ¿no? Esto parece algo irresoluble, ¿no? Para mí la solución para tener posibilidades de acertar es estructurar. Estructurar, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de estructurar. Información, tenemos mucha información, ¿no? Demasiada información, de hecho, y a veces no nos sirve para nada.
¿Cuándo nos sirve la información? Aunque sea poca, cuando está estructurada. Lo mismo pasa con el conocimiento. Hay gente que sabe mucho y no les sirve para nada. ¿Cuándo sirve el conocimiento? Aunque sea menos, cuando está estructurado. Entonces, la pregunta lógica es, bueno, ¿y cómo hacemos para estructurar en el tema de la estrategia? Pues con modelos estratégicos. Los modelos estratégicos estructuran, los modelos estratégicos clarifican, ¿no? Hay modelos muy amplios y hay modelos muy concretos. Yo tengo dos, tengo uno muy amplio, todos los conceptos, análisis de decisiones, es como un rompecabezas, donde vas poniendo todos los análisis y sus decisiones y las interrelaciones entre ellos. Por lo tanto, es un modelo que me da una visión completa e integrativa. Tengo otro muy reducido, ¿no? El núcleo estratégico. Solo 5 conceptos, por lo tanto, este es selecciona, prioriza, ¿no? Hay modelos muy completos, hay modelos muy simples, ¿no? Obviamente no podemos ver el muy amplio, pero sí podemos ver en estos minutos el ejemplo de modelo muy reducido, ¿no? Es un modelo sencillo porque tiene 5 conceptos, por lo tanto, como decíamos, prioriza, selecciona, porque hay muchos y solo se queda 5, ¿no? Y además los interrelaciona, porque todo está interrelacionado. Cuando cambia algo del entorno, los demás también cambian, y cambia algo del interno que cambian, que también tienen una sucesión de consecuencias entre ellos, ¿no?